todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puerta Celestial de Capelema. Cristo viene pronto, y también los que nos van a ver por la transmisión en directo, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. ¿En serio? Amén. Vamos al Nuevo Testamento. En la carta a los Romanos, capítulo 1, de los versículos del 15 al 17. Nuevo Testamento, carta a los Romanos, capítulo 1, de los versículos del 15 al 17. Cuando lo tenga me pueden decir amén. En esta mañana quiero tocarles un tema: el poder del Evangelio. ¿Cómo se llama el tema? El poder del Evangelio. Dice la palabra de Dios: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, ¿cómo se llama el tema? El poder del Evangelio. Están atentos. El poder del Evangelio. Amén. En primer lugar, ¿qué significa la palabra Evangelio? Significa buenas nuevas o buenas noticias. Un significado mucho más común es evangelizar. Eso significa la palabra, ¿qué cosa? Evangelio. Amén. Pero aquí hay algo muy interesante, donde Dios dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quién, porque al griego. Porque Dios nos dice en su palabra para todo el mundo de una vez. ¿Por qué? Porque recordemos que en los tiempos de Jesús, o en los tiempos de los discípulos, el idioma que se hablaba allí era el griego, porque habían colonizado toda esa región. Amén. Como por ejemplo el idioma inglés. ¿Ya sabe hablar inglés aquí? Nadie. Bien, ¿verdad? Nada más la que sabe hablar inglés. Pero nomás sabe entonces el inglés aquí, ¿verdad? Colonizaron, y hasta en África saben hablar inglés. En muchos países de África, claro. Pero cuando entonces Dios está diciendo que la salvación era para los judíos, pero también para el griego, era porque los griegos habían colonizado, pusieron su idioma y estaban imponiendo sus deidades. Pero entonces los griegos eran antijudíos. ¿Cómo eran los griegos? Eran antijudíos. En pocas palabras, eran paganos. Así que los griegos siempre estaban donde estaba el pueblo judío, el pueblo de Israel. Amén. Pero en ese tiempo también estaba ¿quién? El imperio romano. Un imperio que entonces subyugaba. Amén. Los griegos colonizaban imponiendo su idioma, pero Roma colonizaba, era como esclavizando, subyugando a las demás naciones. Y en este caso precisamente subyugó a Israel. Así es que cuando el apóstol Pablo le está escribiendo este mensaje y le dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En la iglesia, ¿dónde estaba la iglesia de Jesucristo en ese momento? En Roma. Estaba en el mismo campo del enemigo. Amén. Lo voy a repetir. ¿Dónde estaba Roma? En el mismo, ¿dónde estaba la iglesia? En el mismo campo del enemigo, en Roma. Ahí estaba la iglesia. Y Dios le da un mensaje muy fuerte, muy concreto a la iglesia congregante allí, la iglesia que creía en Cristo, y le dice: ustedes no se pueden avergonzar del Evangelio,
Porque mi evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Esa palabra poder allí es dunamis. Significa poder milagroso, significa maravilla. Por eso cuando le predicamos a alguien, el poder del evangelio lo convence y esa persona se convierte a Cristo. Pero había algo, que a la iglesia congregante allí en Roma se estaba avergonzando del evangelio. Amén. Se estaban avergonzando, se avergonzaban. Porque es que los griegos y los romanos se creían los más grandes y los más importantes en ese tiempo. En ese tiempo había una rivalidad. Querían mirar al hermano por encima del hombro. Y la iglesia estaba allí precisamente porque la iglesia estaba siendo perseguida en ese momento. La palabra avergonzar allí significa avergonzarse de los seres humanos. Por ejemplo, hay hijos que se avergüenzan de papá y de mamá, ¿o no? Hay personas que se avergüenzan de la ropa que cargan. Yo iba a la iglesia, cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo iba con los zapatos partidos y no eran míos. Y nunca me avergoncé. Y era una iglesia donde todo el mundo prácticamente vestía una ropa nueva. Porque yo nunca me avergoncé, yo fue a buscar a Dios. Amén. Entonces Roma, que tenía su religión politeísta, y los griegos también eran politeístas, adoraban a cientos de dioses. Entonces ellos decían: ¿cómo es que un padre puede enviar a su propio hijo para morir por ustedes? Amén. Y eso causaba vergüenza en los creyentes. Recordemos que en ese tiempo apenas el Nuevo Testamento se estaba creando. Ojo acá, se estaba creando apenas. Nosotros ahora tenemos la revelación completa, ellos no. Ellos tenían solamente la revelación del Antiguo Testamento, y no como la tenemos hoy en día. Hoy en día la tenemos en físico, la tenemos por redes sociales. En ese tiempo no era así. En ese tiempo se leían los libros del Antiguo Testamento, eran las sinagogas o iglesias pequeñas, para que me entiendan. Y cuando Roma comenzó a perseguir, entonces habían libros que solamente se leían en los cultos de las diferentes iglesias acerca del cristianismo. O sea que no todo el mundo tenía acceso a la lectura de la Biblia en su casa. Amén. Miren esos tiempos. Y quiero decir algo aquí, por ahí hay gente que dice: no, va a llegar un momento donde aquí en la tierra van a prohibir que se lea la Biblia. Diga conmigo: mentira del diablo. El libro del Apocalipsis dice que tenemos el evangelio eterno. La Biblia dice que cielo y tierra tienen que pasar, pero las palabras de Dios nunca van a pasar. Amén. Así que se están levantando por ahí muchas personas a infundir miedo, a infundir el temor, para que el cristiano no saque su Biblia en el bus, ni saque su Biblia en la esquina. Amén. Avergonzarse del evangelio. Pregunta: ¿por qué nosotros nos tenemos que avergonzar por ser cristianos, por ser hijos de Dios? Ciertamente la gente se va a burlar, ¿sí o no? Se burlaron de Noé cuando Noé estaba construyendo el arca, ¿sí o no? Se burlaron de Jesús cuando Jesús estaba en la cruz, ¿sí o no? Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y te vamos a creer. Se burlaban del propio Señor Jesucristo. Ahora que se deja de nosotros. Amén. ¿Por qué no tenemos que avergonzar? ¿Por qué tenemos que dejarnos intimidar? Porque nos digan aleluya, porque nos digan loco, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Aquí nos está diciendo la Biblia: no me avergüenzo del evangelio.
Porque es poder de Dios. Nos pueden criticar, nos pueden señalar, se pueden burlar de nosotros, pero ese evangelio que un día escuchamos y que tiene en sus páginas plasmadas poder de Dios, ese evangelio llegó a nuestras vidas y nos cambió la vida y nos transformó. Por eso nosotros no podemos avergonzarnos de ser cristianos. Amén. Porque si estamos aquí presentes es porque el poder del evangelio nos alcanzó. Y el poder del evangelio sacó nuestra vida con rumbo al infierno y ahora estamos en el reino de Dios. Ese es el poder del evangelio. ¿Cuántos de los que estamos aquí tomábamos antes y ahora no tomamos? ¿Cuántos de los que están aquí? Ahí no me incluyo yo. ¿Cuántos de los que están aquí tenían 2, 3 mujeres? Me saco yo de ahí de esa noche. ¿Cuántos de los que están aquí tenían 2, 3 mujeres? Hoy en día Ni una. están solteros. Ese es el poder del evangelio. ¿Por qué nos tenemos que avergonzar entonces? Porque alguien nos señale, porque llevemos una Biblia debajo del brazo. ¿Por qué? ¿Qué llevamos aquí? No. Poder del evangelio. ¿Qué llevamos aquí? Poder del evangelio. Amén. No llevamos cualquier cosa. Llevamos poder de Dios aquí en esta santa palabra. Poder de Dios. Amén. Pero ahora, ¿cómo nosotros queremos que este poder se active? Cuando comenzamos a leerla, a meditarla, a practicarla, a reflexionar, a ponerla en práctica y a creerla. Y cuando comenzamos a proclamarla, sin duda alguna, Dios va a soltar su poder en esas palabras. Amén. El poder de Dios. Entonces sigue diciendo Dios entonces: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra salvación allí es rescatar a alguien que está en poder del enemigo. Amén. ¿Qué significa la palabra salvación? Rescatar a alguien que está en el poder del enemigo. Amén. Eso se llama salvación. Nosotros anteriormente, ¿dónde estábamos? Bajo el yugo del mundo, del diablo y de los demonios, ¿sí o no? Ya hoy no le pertenecemos al mundo. Ya hoy no le pertenecemos al diablo. No le pertenecemos a los demonios. A través de ese evangelio, Dios nos rescató a nosotros. Amén. Hubo un rescate. Por eso usted tiene que creer a la palabra de Dios. Porque Dios ha diseñado un rescate. Así como Dios diseñó un rescate para su vida, de rescatarlo de este mundo, asimismo Dios está preparando un rescate para su familia que aún no se ha convertido a Cristo, para su amigo que aún no se ha convertido a Cristo. Dios está preparando un rescate. Sigue creyéndole a Dios, porque el rescate de Dios viene en camino para tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. El rescate de Dios viene en camino. Amén. Ahora yo quiero tocar un punto aquí. ¿Quién es o cuál es el personaje bíblico que se toca o siempre se proclama en el mensaje del poder del evangelio? ¿Quién es ese personaje bíblico? Voy a repetirlo. ¿Quién es el personaje bíblico que se predica en el evangelio de Dios? Jesucristo. El personaje bíblico se llama ¿quién? Jesucristo. Amén. Entonces vamos a confirmarlo entonces. Vamos a confirmar ese pasaje. Busque allí en la carta a los Romanos, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 19 y versículo 20. ¿Lo tiene allí?
Dice la Biblia, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, ¿quién es el personaje bíblico que se predica en el Evangelio? Jesucristo. No es Mahoma, no es Buda, no es el Papa, no es el pastor. Es Jesucristo el Salvador. Si usted mira en la Biblia el único que se le atribuye la palabra Salvador es a Jesucristo, a más nadie. Amén. Amén. Lo demás, lo que le digan los hombres, es mentira del diablo. Amén. Nadie le puede quitar el primer lugar a Cristo. Amén. Cristo es el personaje bíblico que se tiene que predicar. ¿En dónde? En el Evangelio. Muchos comienzan a predicar el Evangelio, pero hablan más de los hombres que de Cristo. Amén. En el momento de evangelizar se tiene que hablar más de Cristo que de los hombres. Es de Cristo. Porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y en ese nombre toda rodilla tiene que doblarse y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. Amén. Y Jesucristo, el propio Señor Jesucristo, dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Es a Cristo. Por eso cuando el nombre de Cristo es anunciado, las tinieblas tiemblan. Amén. Cuando usted ve que comienzan a ofrecer un culto a cualquier ídolo, a cualquier deidad, todo el mundo hace rumba y hace discoteca en su casa, ¿sí o no? Así es. El problema es cuando se habla de Cristo, la gente comienza a huir. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo se respeta, un nombre que es sobre todo nombre. Cuando llega diciembre, todo el mundo, el niño Jesús, y toman el niño Jesús para hacer las pachangas. Así es. Pero cuando hablamos del Salvador, del que murió en la cruz, todo el mundo retrocede, ¿sí o no? Así es. Porque entonces el propio Señor Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la gente no quiere seguir a Cristo. ¿Sabía usted eso? La gente mejor prefiere seguir a su ídolo, porque allá en su ídolo hay pachanga, hay rumba, hay corraleja de todo libertinaje. ¿O no es así? El problema es cuando se anuncia a Cristo, porque las tinieblas que están allí comienzan a retroceder. Usted puede nombrar cualquier nombre y las tinieblas van a estar allí. Pero empiece usted a proclamar el nombre de Cristo y se va a dar cuenta. La gente comenzará a removérsele el espíritu inmundo que tiene por dentro. Ahora sí. Amén. Usted no ve que usted coloca una canción cristiana que salte el nombre de Cristo y el vecino le pone música de obediencia. Ahora sí. Porque cuando el nombre de Cristo es exaltado, las tinieblas tienen que temblar. Las tinieblas tienen que ser sacudidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje principal del Evangelio? Diga conmigo: la salvación y la regeneración del ser humano. Vamos a la Biblia, a la carta de Tito, capítulo 3, de los versículos del 4 al 6. Carta de Tito, capítulo 3, de los versículos del 4 al 6. Dice la Biblia: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a repetir el versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué trae el mensaje del Evangelio? Trae salvación, renovación, regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Amén. Ese es el mensaje central del Evangelio. ¿Cuál es? La salvación y la regeneración, o la transformación, para que me entienda más, la transformación del ser humano en sus actitudes. Es el mensaje del Evangelio. Hay gente que dice: yo soy salvo, pero pelean más que ya. Yo soy salvo, y todos los fines de semana compran 3 cajas de cerveza. ¿No es así? ¿Me equivoco o no? Yo soy salvo, y todavía están consultando a los brujos y a los adivinos. Yo soy salvo, y todavía están consultando al horóscopo y dicen que son salvos. Amén. Hay mucha gente que no ha entendido el mensaje de la salvación, porque en el mensaje de la salvación hay 2 lugares, llamado el infierno y llamado el cielo, el reino de Dios. ¿Y cuánta gente hoy que estaba enferma y murió, y ahora su vida está en el infierno? Su espíritu y su alma están en el infierno. ¿Por qué? Porque rechazaron el mensaje del Evangelio, rechazaron a Cristo. Amén. Usted puede rechazar cualquier cosa menos a Cristo. Usted no puede rechazar a Cristo. Usted sabe lo que implica por toda una eternidad su espíritu y su alma viviendo en el infierno, donde la Biblia dice que el tormento que hay allí es por los siglos de los siglos. La salvación es y debe ser el tema principal de la iglesia de Cristo. Amén. Usted no ve que yo siempre estoy llevando a las personas al arrepentimiento y a que reciban a Cristo en su corazón. Porque hoy en día el mensaje de la palabra de Dios se ha desviado tanto. Hoy predican más del positivismo, hoy predican más del dinero, hoy predican más de otras cosas, pero menos acerca del mensaje de la salvación. Hoy predican cualquier cosa menos del arrepentimiento, que hay que arrepentirnos. Predican de cualquier cosa menos están predicando acerca que hay un infierno y que si partimos de este mundo sin Cristo nos vamos para el infierno. Amén. Parece ser que en muchos lugares se preocupan más por la iluminación, se preocupan más porque todo esté bonito, porque todo esté lindo, pero no se preocupan de predicar en ese día el mensaje de salvación para que las almas se arrepientan. Amén. Diga conmigo: conversión. Dígalo otra vez: conversión. Cuando Jesucristo le está enseñando a sus discípulos, los está preparando, los está capacitando. Cuando Jesús muere y resucita, Jesús le dice a sus discípulos: espérenme en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios hizo su descenso en la fiesta de Pentecostés, la Biblia dice que el primero que se levantó a predicar fue el apóstol Pedro. Y la Biblia dice que el apóstol Pedro comenzó a predicar fue palabra de Dios. ¿Qué comenzó a predicar el apóstol Pedro? Palabra de Dios.
Y la Biblia dice que a través de su predicación acerca de la palabra de Dios se convirtieron 3,000 personas a Cristo con una sola predicación. Y después más adelante nuevamente Juan con Pedro predican y se convirtieron aproximadamente 5,000 personas más por una predicación. Mire si el evangelio no es poderoso. Amén. Mire si el evangelio no tiene poder para hacer maravillas. Amén. Hoy en día nos damos cuenta que criminales, asesinos y que fueron a la cárcel por matar, por violar, allá en la cárcel escucharon este bendito evangelio y pasaron los años. Y cuando salieron de la cárcel, hoy en día son pastores de grandes iglesias. Hoy en día son predicadores. Hoy en día están yendo a los lugares, a las calles, donde todas las personas consumen vicio. Y allí van esos predicadores y los viciosos se están convirtiendo a Cristo. Amén. Mire si no hay poder de Dios aquí. ¿Cuántas prostitutas por haber escuchado el mensaje de salvación hoy en día son pastoras? Porque eso lo hace el poder del evangelio. Transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas, nos lleva a nosotros los hombres a ser hombres de mal para hombres de bien. A las mujeres también. Dios lleva a las mujeres a ser mujeres, de ser mujeres que llevaban una vida desordenada y hoy en día son mujeres de bien. Amén. Amén. La conversión lo trae el poder del evangelio. Amén. Amén. Sigue sembrando la semilla de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Sigue sembrando la semilla de la palabra de Dios. No te canses de predicar. No te canses de hablar de Dios a tus familiares, a tus amistades. No te canses. Así sea por redes sociales, hazlo. No importa que se estén cansando, compártele los mensajes de la iglesia Puerta Celestial, de las prédicas. Comparte las prédicas, no te canses. Toma un minutico allí mismo. Usa las redes sociales. Imparte un versículo. Ora por las personas. Pero no te canses. Amén. Porque la Biblia dice: así como desciende la lluvia y la nieve, desciende a la tierra y la hace brotar y germinar, así será mi palabra cuando sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será ejecutado para aquello a la cual yo la he enviado. Esta palabra no te canses de sembrarla, porque sin duda alguna esta palabra será prosperada. No volverá a Dios vacía. Amén. Amén. En cada predicación, en cada mensaje, a cada persona que usted le habla de Dios, eso no es tiempo perdido. Amén. Amén. Nosotros somos los que decimos estamos perdiendo el tiempo allí. Somos nosotros. Pero la palabra de Dios no pierde el tiempo. Amén. Porque hay personas que aunque le estemos predicando y predicando y siguen rechazando a Cristo, le seguimos predicando. Y si esa persona toma la decisión de no aceptar a Cristo, no va a tener excusa en el día del juicio. Amén. Hay que seguir sembrando esta semilla del evangelio. Ella dará su fruto a su tiempo. ¿Cuántas madres de familia oraban por sus hijos, por sus hijas, y nunca buscaron de Dios? Le salían con grosería a sus mamás y a su papá. Pasaron 15 años. Papá murió, mamá murió. Y después que papá o mamá murieron, entonces fue cuando los hijos comenzaron a buscar a Dios.
¿Cuántos de los que estamos aquí, que alguien oraba, predicaba por nosotros y pasó el tiempo y hoy en día estamos aquí? No te canses, no te canses de predicar la palabra, no te canses de hablar de Dios, porque llegará ese momento que aunque tú partas de esta tierra, esa palabra alcanzará a los que se quedaron aquí en la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, den un fuerte aplauso a Dios. Él se lo merece. Él se lo merece. Sigue sembrando la semilla, sigue predicando la palabra, sigue hablando de Dios. Dios va a alcanzar a nuestros familiares, Dios va a alcanzar a los perdidos en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Amén. El poder del evangelio no quedará vacío, no quedará sin fundamento. Amén. Ahora quiero entonces tocarle un tema aquí muy esencial. Diga conmigo: hay un evangelio falso. Carta a los Gálatas, es necesario tocar este tema. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Es necesario tocar ese punto. El engaño de un evangelio falso. Usted tiene que estar atento a eso. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice la Biblia, versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué quieren hacer muchos? Pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica de diferente evangelio del que habéis recibido, sea como o maldito. El engaño de un evangelio falso. Y si no, entonces miren las religiones que hay. Dice allí que muchos han pervertido el evangelio de Cristo. ¿Qué han hecho muchos? ¿Qué es perversión? Desviación, ¿verdad? Desorden, pachanga. Piensan que el evangelio de Cristo es levantar las manos, cantar con una botella de ron al lado. Están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Ese es un evangelio falso. Amén. Amén. ¿Cuántas religiones dicen somos salvos, vamos a la iglesia, pero yo puedo hacer rumba y me puedo emborrachar? Mentira del diablo. Un evangelio falso se llama eso. Amén. Amén. ¿Usted cuando vio a Cristo y a los discípulos que después que iban a predicar comenzaban a irse a la discoteca? ¿Usted lo vio? Claro que no. Porque el evangelio de Cristo es seriedad. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Seriedad. Hay que cumplir mandamientos de Dios. Hay que cumplir principios de Dios. Amén. Por eso entonces hay gente que mejor no prefieren venir a las iglesias cristianas, sino dicen: yo mejor me voy para aquella religión, porque allá me acomodan a mis deleites y a mis placeres. Allá puedo tirar pase, acá no. ¿Cuántos que estamos aquí no nos gozamos en medio de las alabanzas? Amén.
Sí, porque hay muchos cristianos que de pronto no quieren en las alabanzas de júbilo, no quiere gozarse, no se quiere mover. Pero cuando estaba en el mundo, cuando le prendían el picó, ahí eran unos trompos bailando, ¿verdad? Así es. Pero con Cristo ni siquiera quiere mover ni los brazos ni las manos. ¿O no es así? Amén. Porque le han enseñado al pueblo que todo el mundo tiene que estar quietecito. Que no puedo moverme. Y con caradura. Con caradura, ¿verdad? No puedo moverme. No puedo gozarme en Cristo. Porque dice que eso es danzar en la carne. ¿Cómo estamos nosotros aquí? Carne. Para usted poder danzar en el Espíritu tiene que irse para allá, para los cielos. ¿En serio? Aleluya. Porque hay gente que dice hay que danzar en el Espíritu. Y usted ve las danzas en el Espíritu y comienzan a dar vueltas. Y comienzan a dar cabezazos. Y dicen eso, danzar en el Espíritu. Eso es más carnal. Ahí no hay Espíritu por ningún lado. Amén. Amén. Un evangelio falso, el engaño del evangelio falso lo ha creado el diablo, creando religiones. Amén. Amén. Religiones que le mandan a sus congregantes, a los jóvenes, a masturbarse. Tengo que hablarlo así, claro y pelado. Si la voz que alguien por allí le enseña eso y usted lo escucha, yo mejor me acomodo aquí. Amén. Lugares donde le rinden más culto a los hombres muertos que al propio Señor Jesucristo. Eso es un evangelio falso. Amén. Amén. El único que se le debe rendir culto es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el Salvador. Él es el Señor. Fue el que murió en una cruz por nosotros. Muchos han pervertido el evangelio de Cristo. ¿Quiere entenderme hoy? Porque hay muchos que se han desviado, donde ya no quieren predicar la verdad, si ahora quieren predicar es plata y dinero, salud, amor y dinero. Pasan predicando casa, carro y beca. Atracan con la Biblia. Ahora así. Han pervertido el evangelio de Cristo. Y la misma palabra de Dios lo dijo de antemano, que iba a venir un tiempo de la apostasía. La apostasía es desviarse de la fe o desviarse de la palabra de Dios tal como está plasmada en esas páginas. La apostasía, desviación de la fe, desviación de la palabra de Dios. Porque muchos líderes de religiones enseñan que Cristo en las bodas de Canaán, ¿recuerda usted ese pasaje? Enséñate que Cristo hizo el vino para que la gente se emborrachara. Así es que como Cristo hizo el vino para que la gente se emborrachara, entonces Cristo también tomó de ese vino fermentado. Mentira del diablo. Desconocen la cultura judía. Y lo voy a explicar aquí. En la cultura judía, un matrimonio, la celebración duraba una semana o 7 días. ¿Cuántos días? Ahora como hoy, unas cuantas horas, chavo pescado. En ese tiempo eran 7 días. Así es que durante esos 7 días estaba viniendo, ¿qué cosa? Invitados, cada día invitados. Recordemos que en ese tiempo no eran como en estos tiempos. Usted puede viajar a Barranquilla en avión, en buses, en moto, hasta en bicicleta. En ese tiempo no. En ese tiempo era en burro, era en caballo o en camello. Y los que no tenían dinero tenían que ir a pie. Así que se tardaban, llegaban después de la fecha del matrimonio,
Por eso entonces hacían que cosa la boda, ¿eran cuántos días? 7 días, para darle oportunidad que venía desde lejos tan siquiera llegar al tercer día, al cuarto día, tan siquiera al séptimo día. Pero ocurre algo en esa boda. Se acabó el vino. ¿Qué se acabó? El vino. ¿Y qué hizo Jesús? Convirtió el agua ¿en qué? En vino. Pero quiero explicar algo acá. El vino en Israel, el vino que se usaba en ese entonces, habían vinos fermentados y había un vino conocido como el vino nuevo. ¿El vino cómo? El vino nuevo. Por ejemplo, los soldados romanos también tenían una clase de vino para ellos tomar. Los reyes en ese entonces también tomaban de otra clase de vino. Era un vino, imagínense, el vino superior. Ahora bien, cuando Cristo convierte el agua en vino, Cristo no está convirtiendo una botella de ron. Amén. Lo voy a repetir. Cuando Cristo convierte el agua en vino, Cristo no está convirtiendo una botella de Medellín, o una botella de aguardiente, o 3 cajas de cerveza. Eso no es Dios. Cristo nunca nos va a enseñar a que nosotros practiquemos el libertinaje. Dios nunca nos va a decir a nosotros: ves y emborráchate. Amén. Entonces, cuando Cristo crea el vino, es conocido como el vino nuevo, un vino sin fermentar o un vino sin alcohol. Amén. Amén. Eso fue lo que Cristo creó allí. Un vino sin alcohol. Porque el fermentador ya Sí, era... claro, fermentado ya es un vino con alcohol que emborrachaba a las personas. Entonces muchas religiones, líderes de muchas religiones toman ese pasaje para decir que sí nos podemos emborrachar. Lo que pasa es que una sola no le hace daño a nadie. Mentira del diablo. La Biblia dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. El pecado siempre va a entrar a través de la tentación. Cuando usted le abre una puerta a la tentación, desde allí ya quedó atrapado. Amén. ¿Sigo o me detengo? Ahora, aquí entonces Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas, o la iglesia de Galicia, y le dice también, dice: si a un ángel del cielo o uno de nosotros os enseño un evangelio diferente del cual ustedes han escuchado, sea bajo maldición. Porque la perversión del evangelio ha llegado a tal grado que ahora están enseñando que ya Dios no es el que nos va a bendecir, sino son los ángeles. En estos días estuve viendo por ahí en redes sociales y hay una jovencita diciendo que ella recibe revelación directa del ángel Gabriel y comienza a dar la profecía según el ángel Gabriel a las personas. Imagínense esa mentira tan grande. Y Dios dice: si desciende un ángel o uno de nosotros les enseña algo diferente, sea bajo maldición. Amén. Voy a poner un ejemplo. Usted ve que yo siempre estoy hablando acerca del arrepentimiento. Hay que arrepentirse, ¿sí o no? Amén. Y hablo del pecado, ¿sí o no? Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Le dice a la iglesia de los Gálatas: si alguna vez de algo que yo le estoy repitiendo y después pasa el tiempo y yo le digo: ahora todo el mundo a emborracharse, ¿qué dice Dios? Eso es bajo maldición. No es palabra de Dios que vino. Amén. ¿Por qué entonces surgen las sectas? Las sectas en la perversión del evangelio. Una secta es un grupo, una congregación, y se enfocan todas en un solo tema. En un solo tema. Cristo viene. Cristo viene. La verdad, la palabra de Dios dice que Cristo viene, pero se enfocan allí: Cristo viene,
Cristo viene. Y después el líder le manda a vender sus casas, sus posesiones, porque ya Cristo viene. Y después sale una revelación: Cristo viene en el año 2025. A mí me dijeron que Cristo venía en el año 2024. Y yo le dije a esa persona: cuando ya llegue el 2025, yo te voy a tocar el hombro. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Amén. Amén. Entonces así está la gente, creyéndole a un evangelio falso. Amén. Hay que creer a la verdad de la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, el poder de Cristo. El evangelio de Cristo lo han pervertido. Lamentablemente es así. Y a veces muchas personas no vienen a muchos lugares cristianos, es por eso, porque lo han pervertido. Ya hablé de las religiones, estoy hablando de la iglesia ahora a nivel mundial, a nivel general. Por la distorsión de ciertos líderes que están señalando a las iglesias. Pero eso también está escrito. Dice que se tenían que levantar lobos rapaces, lobos disfrazados con piel de ovejas. Amén. ¿Cómo hace una oveja? No natural, sino acerca de los seres humanos, como Dios le llama en su palabra. ¿Qué hace una oveja? Levanta las manos, ¿o no? Amén. Eso hace una oveja, ¿verdad? Una oveja canta, danza, una oveja lee la Biblia. Y Dios dice en su palabra que precisamente los lobos se van a disfrazar de oveja. Por eso hay personas que quedan cautivos. ¿Por qué? Porque, mira, el pastor, aquel líder está poniendo mano y la gente cae. Aquel líder está profetizando, voy para allá. Vamos a ver qué es un lobo disfrazado de oveja. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un lobo disfrazado de oveja? Porque es fácil identificar a los brujos, es fácil identificar a otras religiones, pero tenemos la capacidad de identificar los lobos que se levantan dentro de la iglesia. Tenemos esa capacidad. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Qué predican? ¿Cuáles son sus acciones, su actitud? Amén. ¿Cuál es su testimonio? Amén. Entonces nosotros podemos mirar el tiempo del evangelio falso. Dios me ha usado a mí para sacar a muchas personas, muchas ovejas que han estado en un evangelio falso. Dios me ha usado a mí. Amén. Y hoy en día están recibiendo palabra de Dios y no palabra de hombre. Así que todo aquello que no venga de Dios, todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, Dios dice, eso viene como un carácter para maldecirte. Amén. Porque por ahí hay muchos que dicen, predican la palabra, pero luego dicen, Dios me dijo que ya no puedo tener una sola sino dos mujeres. Imagínense, ese no es Dios. Santo. Ese no es Dios. Porque Dios no puede contradecir su palabra. Amén. Amén. Dios no contradice su palabra. Amén. Por eso hoy en día hay gente que ya dejó de creerle a la palabra de Dios y le crees a la revelación. Y eso es peligroso. Dios a mí me usa en revelación, pero yo siempre le doy prioridad a la palabra de Dios. Porque el día que yo deje de darle prioridad a la palabra de Dios, hasta ahí llegué. Comienzo a pervertir el evangelio. Entonces, ¿se da cuenta usted que así es como muchos líderes comienzan a pervertir el evangelio? Que le dan prioridad a la revelación. Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, y no toman en cuenta la palabra de Dios.
Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a la perversión del evangelio. Ahora quiero complementar entonces aquí con Mateo 4:23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice la Biblia: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba el evangelio en las sinagogas de ellos. ¿Y qué pasaba? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio no solamente nos trae salvación, sino que el evangelio también nos trae sanidad. Amén. Ahí mismo, Mateo 11, versículo 5. Mateo capítulo 11, versículo 5. ¿Lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿A quiénes? Bendito Dios. Cuando Cristo llega a la tierra 2000 años atrás, el poder del evangelio resucitaba muertos, limpiaba leprosos, los ciegos veían, los cojos andaban. Pero hay algo muy interesante aquí. Dice que el evangelio era anunciado ¿a quiénes? ¿A quiénes? Cuando Cristo vino, Cristo no hizo campaña para ver, hagan fila aquí para darle un subsidio. Amén. El evangelio también era predicado a los pobres. Amén. Porque sin duda alguna el evangelio, la palabra de Dios nos dice cómo podemos comer bien. Amén. La Biblia dice: pedid y se os dará. Pero a Dios, no a los hombres, a Dios. O sea que el poder del evangelio tiene la capacidad de sacar a muchas personas de la pobreza. Amén. Y no estoy hablando para que sean ricos, ojo acá, sino de la pobreza, de esa condición. Amén. Que pasen de comer arroz limpio a comer arroz con liga. Claro que sí, Dios lo puede hacer. Ese es el poder del evangelio. Pero si usted llega a un lugar y a darle subsidio a las personas, esas personas no van a querer prosperar. Están solamente esperando un pago mensual y hasta allí. Y no se preocupan por estudiar, no se preocupan por proyectarse, por salir adelante. Amén. Los subsidios son buenos hasta cierto grado, pero no para siempre. Porque como sean para siempre, las personas siempre van a carecer de algo. Y la Biblia dice que Dios es el que suple nuestras necesidades. Amén. Amén. Ahí mismo, Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Estoy terminando, no te preocupes. Poder de Dios. Dice la Biblia: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice que el evangelio será predicado ¿en dónde? En todas las naciones. ¿Para qué? Para testimonio a las naciones, para que nadie tenga excusa de decir: a mí nunca me predicaron. ¿Verdad? En el día del juicio nadie se va a justificar de delante de Dios. Dios mío, que yo nunca escuché
el mensaje de tu palabra. Por cualquier lugar usted enciende el celular, se mete a las redes sociales y ahí hay un mensaje de parte de Dios. Amén. Va por las calles, ahí hay un mensaje de parte de Dios. Amén. Usted abre el WhatsApp y ahí en los estados, ahí alguien comparte el mensaje de Dios. ¿O no es así? Amén. Para que nadie tenga excusa. Dios mismo está poniendo su palabra como testimonio a las naciones, para que nadie venga a justificarse delante de Dios. Amén. Ahora, cuando la Biblia dice aquí, dice, y entonces vendrá el fin. La gente, el fin, listo, se acabó todo. Ya hay un final, se acabó todo. ¿El fin de qué? Porque mira lo que dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué cosa? O sea que el mensaje del evangelio es usado como testimonio. ¿Para qué? Para todas las naciones. Cuando llegue ese punto, entonces se va a desencadenar las profecías bíblicas que Dios tiene para Israel y para el mundo en un futuro. Amén. Pero en la actualidad este mensaje ha llegado aún a los indígenas, a los pueblos más remotos. El mensaje ha llegado. Por ejemplo, yo me estaba viendo un documental cristiano, y en África hay lugares, en África, aldeas muy distantes, metidas para los montes. Y llegó un gringo, un líder, un pastor gringo, y regaló más de 10 bicicletas para que los pastores fueran en bicicletas a esas aldeas a seguir predicando el evangelio de Cristo. Imagínense eso. Y los pastores de allá no son como los de acá. Amén. Hay camisa, jean, pantalón de tela. Allá no. Allá prácticamente es como un mochito. Para no dar mucho detalle porque estamos en vivo. Así van a predicar allá, porque no hay recursos, no tienen más recursos, pero aún así están yendo a las aldeas a predicar en bicicleta. Imagínense. Y hoy en día faltan 100 pesos para el bono y no queremos. ¿En serio? ¿O no es así? A mí me ha tocado chapalear en barros, en pueblos, barro, caminando para ir a un lugar y hablar de Cristo. Me ha tocado ir a reprender demonios con la barriga vacía. Digo conmigo, con la barriga vacía. Me ha tocado ir así. Siempre lo digo aquí. Los hermanos míos íbamos a la iglesia como a pie a los ayunos, que no era lo mismo. Y cuando regresamos, diga conmigo, no había nada. Y cuando había un pedacito de plátano y un pedacito de huevo, de huevo sancochado, no me da pena decirlo, porque eso es testimonio. Amén. 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 Hay gente que dice, lo que pasa es que la iglesia queda muy lejos. Pero se va para Barranquilla, para Cúcuta, para ese partido, ¿verdad? Se van para La Boquilla, Arjona. ¿O no es así? Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Amén. Mamate también, ¿verdad? No, pero ¿es así o no es así? A San Francisco. A la María. A Crespo. Entonces, a veces son, ¿qué cosas? Excusas de hombres. ¿Qué son? Excusas. Es que no hay dinero no tengo dinero para coger transporte para ir. Cumpleaños el vecino, tremendo regalo. Amén. ¿O no es así? Así es. ¿Sí o no? Amén. Amén. Sé que de pronto la suelto un poco fuerte, pero es necesario decirlo. Amén. Amén.
Porque a veces más tengo de decir verdades porque de pronto eso es conmigo, me están tirando puya, no es No, puya, no es puya, es la verdad. son verdades. Amén. Amén. Para buscar a Dios no hay límites. No hay límites para buscar a Dios. Amén. Somos nosotros. Amén. Así es. Amén. Amén. Entonces las personas se quieren acomodar a las religiones, se quieren acomodar a una revelación, pero que no está en la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que el Evangelio es un testimonio para todas las naciones. Amén. Amén. Es un testimonio. Ahora, quiero entonces ampliar algo aquí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y este pasaje que voy a leer es un pasaje donde está la plena manifestación del anticristo. Diga conmigo, el anticristo. El anticristo. Porque lo que le dije al principio, hay muchas personas que no, ya la Biblia va a dejar de insistir a lo que dicen eso. Dice la Biblia: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un ángel de Dios que llevaba el evangelio eterno, la palabra de Dios, para predicarlo a qué? Dice, a toda nación, o sea, a todo el mundo, Amén. tribu, lengua, diferentes idiomas y aún en los Los pueblos. pueblos. Amén. Pero cuando ya miramos entonces el libro del Apocalipsis, nos encontramos que cuando dice será predicado este mensaje del evangelio para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero fíjese que lo estamos leyendo anteriormente en Mateo 24, ¿verdad? 24:14. Vendrá el fin, pero de una nueva etapa que se viene, que son los cumplimientos de las palabras proféticas. Entonces se le va a levantar en ese tiempo un personaje llamado el anticristo para hacer un tratado de paz de 7 años, pero los 3 años y medio va a romper ese tratado. Pero en ese tiempo Dios va a levantar a 144,000 de Israel. ¿A cuántos? 144,000 hombres, no son mujeres, hombres. Y dice la Biblia que se van a mantener vírgenes, en pocas palabras, nunca han tenido relaciones sexuales. Estos van a ser encargados de predicar el evangelio en ese momento. Y también este ángel. Apocalipsis 14, versículo 6. Pero entonces también en ese tiempo van a haber 2 testigos que también van a predicar la palabra de Dios, van a profetizar en ese tiempo. Amén. Para los que dicen que ya en ese tiempo no se va a predicar el evangelio, ¿se dio cuenta? Ese es para que usted no escuche qué cosa, un mensaje diferente, un evangelio diferente. Amén. Están pervirtiendo la palabra de Dios. Aquí dice que el evangelio es eterno. ¿Cómo es el evangelio? Eterno. En la antigüedad, y quiero detenerme aquí para explicar algo. En la antigüedad, el evangelio o la Biblia querían destruirla. Los emperadores, los césares, todos estos personajes que se levantaron querían destruir la Biblia, pero ellos quedaron muertos y la Biblia aún siguió de generación en generación. Amén. Y muchos se atribuyen que ellos fueron los que crearon la Biblia, pero la Biblia aquí dice que el evangelio, ¿cómo es? Eterno. Nadie lo creó. El evangelio ya existía.
desde antes de la fundación del mundo. Amén. El Evangelio lo escribieron los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Allí se hicieron las escrituras. Nadie la hizo, fue el mismo Dios a través de los profetas y a través de los apóstoles. Amén. Hay naciones aquí en esta tierra que prohíben leer la Biblia, la prohíben. Pero ojo acá, no es que la prohíban como tal, sino que prohíben leer ciertas versiones. Pero hay muchos países que ellos leen la Biblia, pero en su versión, en su acomodación. Otros leen el Antiguo Testamento, pero no tienen el Nuevo Testamento, porque el problema para ellos es Cristo Jesús. El problema para el diablo, para las tinieblas, es Cristo. El Nuevo Testamento, los Evangelios, allí donde estos personajes chocan con la palabra de Dios. Amén. Y quiero terminar en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo del 11 al 15. Romanos capítulo 10, de los versículos del 11 al 15. Dice la palabra de Dios: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Colóquese de pie en esta mañana. Colóquese de pie. Colóquese de pie, levante sus manos ahí donde está. Y por unos minutos, para hablar con Dios y darle gracias por su palabra. Oh Dios mío, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que en ti cree. Bendito Dios. Oh Dios mío, gracias. Gracias, bendito Dios. Hay un poder en esta mañana. Se llama el poder del evangelio. Se llama el poder del evangelio, el poder de Dios, el poder de Cristo, poder de Cristo, poder de Cristo. Oh bendito Dios, hay una palabra que tiene poder, hay una palabra que tiene poder, el poder del evangelio. Oh Dios mío, aquí estamos Dios, aquí estamos Jesús de Nazaret. Dios mío, clamamos por nuestros familiares que aún no se han convertido a Cristo. Clamamos, Dios, por amistades que aún no se han convertido a Cristo. Clamamos por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, clama por tus familiares. Clama por tus amistades, que tú sabes que ellos necesitan cambiar de estilo de vida. Vamos, clama por ellos, que tú sabes que ellos tienen que soltar sus religiones para venir al Dios vivo. Oh bendito Dios, te pedimos que los toques, tócalos
donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, tócalos, tócalos, Dios, tócalos, tócalos, Dios. Dios mío, toda mentira que el diablo le ha puesto en sus mentes, Dios mío, arráncalo ahora mismo de raíz, en el nombre de Jesús. Y proclama una porción bíblica sobre ellos, sobre tus familiares, sobre amistades. Vamos, proclama una palabra de bendición sobre ellos. Dile, Dios mío, dile, tu Espíritu Santo lo convenza. Dile, Dios mío, tu palabra dice que tu Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Dile, Espíritu de Dios, convéncelos de pecado. Convéncelos, Dios mío, que se tienen que arrepentir. Convéncelos, Dios, que tienen que cambiar de estilo de vida. Dile, Dios mío, convéncelos a través de tu Espíritu Santo. Dile, Dios mío, ayúdame, ayúdame a predicar. Ayúdame a seguir hablando acerca de Dios a los perdidos, a las almas perdidas. Dile, Dios mío, ayúdame a seguir anunciando el poder de tu evangelio. Ayúdame, Dios. Dile, Dios mío, úsame. Usa mi vida, Dios. Dile, Dios mío, quiero seguir orando en mi intimidad por mis familiares, por amistades que aún no te conocen. Dile, Dios mío, quiero orar por ellos, quiero orar por ellos. Quiero evangelizarle, quiero invitarlos a la iglesia. Dile, Dios mío, úsame. Oh Dios, hazme un instrumento de guerra, hazme un instrumento de rescate, hazme un instrumento, amado Dios, de servicio en tus manos. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, tu palabra enseña que tu evangelio es poder para traer salvación, pero también es poder para sanar, para libertar. Oh, todo aquel que está enfermo en este momento, aquí en este lugar, todo aquel que está enfermo, que nos está mirando por la transmisión en directo, todo aquel que está cautivo, oh Dios mío, tu poder lo liberte, tu poder lo sane ahora. Poder sanador de Dios, toca los cuerpos, toca los cuerpos. Oh Dios mío, tu poder de libertad caiga ahora. Se rompe la brujería, se rompe la hechicería, se va fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Dios. El poder del evangelio es poder para cambiar, es poder para transformar. Comienza a orar por tu hogar, comienza a orar por tu hogar, por tu casa, en el lugar donde vives. Vamos, vamos, comienza a orar, comienza a hacer guerra espiritual. Porque cuando el evangelio es proclamado, los demonios se levantan. Cuando el evangelio comienza a ser anunciado, los demonios se levantan para hacer resistencia. Ora por tu casa, ora por tu casa, ora por cada rincón de tu casa en esta mañana. Vamos, vamos, vamos. Hay poder de Dios a través del evangelio. Hay poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, vamos, dile a los demonios que se vayan fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera la brujería, fuera la hechicería, fuera, fuera, fuera. Suelta los hogares, suelta los hogares, suelta cada rincón de cada casa ahora mismo. Suelta todo lo que tú has sembrado alrededor, toda cizaña, fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Suelta, suelta las familias, suelta, suelta la familia, suelta los hogares en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta las casas, todo espanto, todo lo que se filtra en las noches para atemorizar, todo lo que se filtra en las noches para asustar, todo lo que toma las puertas en la noche, todo lo que tira los instrumentos, los chócalos de la cocina ahora mismo, fuera, 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 fuera. Quita tus manos de allí, quita tus manos de allí en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Sigue orando, sigue haciendo guerra espiritual. Hay libertad de Cristo en esta mañana, hay libertad de Cristo en esta mañana, hay rompimiento en el ámbito espiritual de Cristo en esta mañana. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe la brujería, se rompe la hechicería, se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe lo que está en tu casa, se rompe, se rompe.
Se rompe, se rompe, se rompe ahora. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que se hace en secreto, todo lo que se hace en oculto, en contra de tu vida, en contra de tu hogar, en contra de tus familiares. Oh bendito Dios, tu poder lo rompa. Poder de Dios, rómpelo más. Sangre de Cristo ahora. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, clama, clama. Lo que te perturba en las noches. Pídele a Dios en esta hora. Pídele a Dios en este momento. Dile, Dios mío, que se vaya la brujería de mi hogar. Que se vayan los demonios que nos perturban en las noches. Fuera, fuera, fuera. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Oh pueblo de Dios, hay una batalla ahora en el ámbito espiritual. Vamos, pelea por tu bendición. Batalla por tu bendición. Hay guerra espiritual en esta mañana. Hay guerra espiritual en esta mañana. En el ámbito espiritual hay una lucha y una guerra. Y Cristo te está dando la victoria. Arrecia en medio de la lucha. Arrecia en medio de esta batalla. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se cae la brujería. Se cae la hechicería. Se caen los altares a Baal ahora mismo. Se caen los altares a Baal ahora mismo. Lo que se gestó en las tinieblas, lo que se gestó en la oscuridad para destruir tu vida, para traer contienda a tu vida, cae a tierra, cae a tierra, cae a tierra en el nombre de Jesús, cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret, cae a tierra ahora mismo. Todo lo que es contrario a tu vida, todo lo que es contrario a la paz que Dios te ha dado, todo lo que es contrario a la bendición que Dios te ha dado, cae a tierra en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Y catalaba cato robocoto robocotiribikai. Y catalaba. Vamos, proclama el nombre de Jesús de Nazaret. Proclama el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús las tinieblas se sacuden. En el nombre de Jesús de Nazaret los demonios tiemblan. Proclama el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, bendito Salvador. Oh bendito Jesús. Todo hechizo, todo ritual que hicieron en contra de tu vida, en contra de tu familia, se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe toda maldición enviada, se rompe toda maldición enviada, se rompe todo espíritu de destrucción. Fuera, 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 fuera de tu casa, fuera de tu casa en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Oh bendito Dios, todo espíritu de enfermedad fuera, fuera, todo espíritu de enfermedad fuera, 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 todo espíritu de enfermedad fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de contienda fuera, 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 fuera. Suelta los hogares, suelta las familias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Dios, fluye, fluye más, fluye más, fluye más, fluye más, bendito Dios. Oh bendito Rey, gracias por el poder de tu evangelio, por el poder de tu palabra. Gracias Dios, gracias Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, gracias. Yo quiero que todos oren conmigo. Los que me están viendo por la transmisión en directo de su iglesia Puertas Celestiales, Cristo viene pronto. También oren conmigo.
conmigo de la siguiente manera. Todos oren conmigo, digan: amado Dios, yo te doy las gracias porque en este momento yo he escuchado tu palabra y tu palabra me ha enseñado que hay poder de Dios a través de tu evangelio, a través de tu palabra. Dile: Dios mío, gracias porque por una predicación de un siervo tuyo yo fui salvo, fui rescatado de este mundo que cada día se hunde en la maldad y en el pecado. Dile: Dios mío, pero en este momento, oh, por mis familiares, por amistades que aún no te conocen, dile: Dios mío, tócales donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Dile: Dios mío, úsame para seguir sembrando la semilla de tu palabra. Dile: bendito Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Dile: Dios mío, úsame. Quiero seguir hablando de tu palabra, quiero seguir sembrando tu preciosa semilla. Y creo, Dios mío, que la semilla que yo he hablado no quedará sin fruto, dará el fruto a su tiempo, será prosperada tu palabra en mi familia, en mis amistades. Dile: Dios mío, vigila tu palabra para que tu palabra haga el efecto que tiene que hacer en mi familia, en mis amistades. Dile: Dios mío, y en este momento me arrepiento de mis pecados. Dile: Dios mío, perdóname porque he quebrantado tus mandamientos. Dile: Dios mío, abro mi corazón y te invito a ti, Jesús, a que vengas a vivir a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dile: Dios mío, gracias, gracias por la predicación de tu evangelio que me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén, con un fuerte aplauso. Vamos, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso que es para nuestro Dios, para nuestro Salvador. Amén. El poder del evangelio está a punto de rescatar a muchas almas. El poder del evangelio traerá nuevas almas, no solamente a esta iglesia, sino a toda la iglesia a nivel mundial, a nivel general. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Den otro fuerte aplauso a Dios.